Hola, hola, ¿cómo estáis? Cosmolocos, cosmolocas, cosmoloques. Aquí estamos, vamos a hablar hoy de la luna llena en Capricornio y tengo conmigo a Val Capelletti, Hola. directora de la Bioastroescuela, creadora del enfoque bioastrológico y del método Biolunas, que además tiene un canal al que os recomiendo adheriros, que vamos haciendo la ruta de las lunas por los signos. Es una metodología que busca traducir el lenguaje simbólico de la astrología al lenguaje del cerebro, los neurotransmisores, etcétera, el sistema nervioso y la conducta humana. Y su Instagram es bio.astrología. Hola, Val. Hola, querido Andy, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta, me pasa con todos los argentinos. Tú te llamas Valeria, ¿no? Exacto, Llevamos como, exactamente. como años hablando o más Y de un no año, sabías. pero creo que nunca me has dicho tu nombre completo. No, no, la verdad que Los no. españoles Y creo que nos gusta tener el nombre completo para el las nombre cosas. completo, Luego, sí. si quieres, De te hecho, llamo yo Val. siempre uso Val porque desde que lo empecé a usar hace 6 años más o menos, cuando empecé con la escuela, porque tenía muchos estudiantes de España y cuando decían vale, de vale, dale, era Sí, como, ¿me sí. estás llamando? Y fue como, no, 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 más fácil. Así me doy cuenta cuando me llaman, digo Val y listo. Y de ahí lo empecé a usar y ahí quedó para todos lados ya. Bueno, pues Val, eres la fundadora de esta bioastroescuela que además Mm, precisamente, bueno, hablamos con una compañera tuya, con Sol, para la luna nueva en Géminis mm. y además de que vosotros tenéis una visión muy particular de cómo vivir las lunas, de cada uno de los momentos y los momentos especialmente de la luna llena, esta luna llena en Capricornio viene con Júpiter en Leo, con la entrada de Quirón en Tauro, de Marte en Géminis que va a encontrarse con Urano, o sea, muy cargadita, así que tenemos mucho que Súper. desempacar. ¿Cómo crees que vamos a vivir o qué nos aporta esta luna llena en Capricornio? Antes que nada, agradecerte, Andy, Sí, por este espacio y por compartir esto y divertirnos como solemos hacer como niños de luna en cáncer. Así que exacto. gracias. Los dos cancerianos hablando de Capricornio, perdonarnos. Exacto. Haremos Disculpen lo que por la podemos, lo que intromisión. podamos. Es una falta de respeto para las lunas en Capri, lo sé, pero bueno, aprendamos también a disfrutar de la parte canceriana. La verdad es que toda luna llena, y hablando desde el enfoque bioastrológico y el método biolunas, la asociamos a la dopamina, que justamente, felicitaciones acá públicamente con ese video que grabaron con Sol, que hablaron de la luna nueva en Géminis y la acetilcolina y grabar nuevas memorias y grabar nuevas memorias del futuro, ¿no? Y justamente iniciamos ciclos con las lunas nuevas y finalizamos ciclos con las lunas llenas, que esto cuando estudiamos astrología lo aprendemos también, ¿no? Y justamente nosotros desde la bioastrología, que es un enfoque que está basado en observación, investigación y resultados, cuando estamos hablando de la luna llena, justamente estamos hablando de evidencia, de resultados. Y por eso es que esta fase, como decía antes, la asociamos a la sustancia dopamina. Muchas veces se habla de la dopamina como un neurotransmisor del placer, pero en realidad participa en procesos muchos, muchos más amplios y relacionados con la motivación, el aprendizaje, la recompensa y la evaluación de resultados. Justamente el cerebro constantemente está comparando lo que esperaba que ocurriera con lo que efectivamente ocurrió. Y justamente desde nuestro enfoque, la luna llena funciona de una manera muy similar. Nos permite observar, nos permite justamente contrastar, y nos permite ver qué sucedió realmente, ¿no? Vinculado con lo que yo esperaba, intencioné. Bueno, cuando trabajamos con neuro justamente nos enfocamos en eso. Por eso la luna llena en Capri nos invita a mirar algo muy concreto. Todo lo podemos saber los que estudiamos astrología. ¿Qué construimos? ¿Qué logramos sostener? ¿Qué resultados generaron nuestras decisiones? Capricornio tiene mucho que ver con la estructura, el compromiso, la disciplina, la realidad. Y justamente no tiene que ver con lo que imaginábamos ni con lo que deseábamos, sino con aquello que efectivamente pudimos construir. Y acá, justamente, lo que quiero retomar una pequeña cosita también que hablaron con el video con Sol en la luna nueva, que toda luna llena tiene una historia previa. Toda luna viene a mostrarnos el desarrollo de un proceso
que comenzó aproximadamente 6 meses antes con la luna nueva en el mismo signo. En este caso, luna nueva en Capricornio, aproximadamente el 18 de enero, si mal no recuerdo, Sí, sí. de este año, ¿no? Entonces, todo lo que ahí se gestó, se intencionó, o las decisiones que empezamos a tomar o lo que queríamos en ese momento, ahora justamente llega su momento culmine. Y esto de que, como hablaba Sol, el tema de nuestro método, el método Biolunas, que justamente, como decía recién, en las lunas nuevas, nosotros lo vinculamos, y esto es todo un estudio más profundo que hay, ¿no es cierto? Que cualquier cosa nos pueden pedir información sobre de dónde vienen estas asociaciones de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, justamente asociada a la acetilcolina, que hablamos de grabar nuevas memorias, como decía antes, de abrir nuevas posibilidades, hablamos de comenzar a construir estas memorias del futuro. Me gusta mucho enfocarme en llamarlo de esa manera porque estamos creando en nuestro cerebro, estamos grabando información que todavía no existe en la realidad. Porque justamente para poder aprender a construir eso que queremos, primero lo tenemos que ver en nuestro cerebro, si no nuestro cerebro después no sabe qué decisiones tomar, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque realmente cuando uno se enfoca en trabajar con los ciclos de siembra, los resultados se notan por sí solos, ¿no? Como, bueno, entonces, justamente, la luna llena, entonces, lo que nos va a traer es la muestra, más allá del signo que sea, en este caso igual asociado a Capricornio, de lo que hemos podido sostener. Y justamente, esto que nosotros pudimos sostener o no, es lo que nos va también a hacernos darnos cuenta de cuán comprometido estábamos con ese proceso, que empezamos en luna nueva, pero lo más importante creo que es poder aprender a ver cómo muchas veces deseamos cosas, pero después no las podemos llevar a cabo. Y esto suele suceder porque nuestro sistema nervioso no está diseñado para cumplir nuestros deseos, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y acá es súper importante, por eso el enfoque también, ¿no? De aprender a conocerse, porque justamente muchas veces estamos reproduciendo respuestas o cosas en la vida que no nos sirven para ese proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, justamente, si tenemos en cuenta que nuestro sistema lo único que va a buscar todo el tiempo es reproducir lo que aprendió, porque eso que aprendió le sirvió para adaptarse, lo que tenemos que tener en cuenta es que si estamos buscando tener una realidad diferente a la que hoy tenemos, no va a alcanzar con repetirlo y con solamente escribirlo, sino que va a haber que hacer un trabajo enorme de autoobservación para poder ver cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestras emociones, para luego poder empezar a intervenir y poner un freno cuando vamos a tomar una decisión, poner un freno cuando sentimos una emoción y queremos reaccionar. O sea, se vuelve un trabajo de cirujano emocional para que uno pueda lograr reconfigurar aquello que adentro nuestro dice, no lo voy a cambiar porque esto me aseguró la supervivencia. Las conductas que tenemos son lo que generan después las experiencias que vamos a vivir. Entonces, si empezamos a observarnos más, ¿y cuánto tiempo necesitamos? Y yo siempre digo mínimo un año, porque necesitamos corroborar 2 ciclos, o sea, que pase el Sol por todo el zodíaco para registrar cómo fuimos respondiendo, cómo fuimos programándonos y con qué nos encontramos cuando programamos. Por ejemplo, si yo quiero empezar a viajar y vivir viajando, pero mi sistema nervioso no tiene esa información, porque no aprendió. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a intencionar en luna nueva en Géminis, en la pasada, intencioné para que se me activen los viajes. Pero lo primero que va a empezar a aparecer es que, por un lado, la conciencia, el cerebro, vos programaste lo que querías, y por el otro, cuando empiecen a aparecer situaciones vinculadas con los viajes y lo que tengo que hacer para eso, el sistema va a decir, yo esto no lo conozco, no me voy a arriesgar a hacerlo. Y eso es lo que podemos conocer como miedo al éxito, el autoboicot, porque naturalmente vamos a ir para atrás y van a empezar a aparecer todas las crisis necesarias igual. Pero si yo no soy consciente de ese proceso, voy a creer que no soy suficiente, que a mí las cosas no me funcionan y voy a Claro, tender he a seguir manifestado mal. repitiendo. Exacto, será porque lo dije,
¿Será porque dije una mala palabra o tuve un mal pensamiento, Claro, entonces por claro, eso no claro. se me dio? Y O la no, no, astrología no no es por funciona, la astrología no Dios o Dios funciona, no me la luna, quiere. exacto, la luna no me quiere, porque tengo luna en un signo como Escorpio, entonces a mí no me quieren. Como, no, y no, justamente tenemos una hermosa herramienta que es la astrología, pero si no aprendemos cómo funciona el instrumento que somos nosotros, cómo funciona nuestro mecanismo de selección, nuestro sistema de predicción, porque nuestro sistema nervioso, y justamente hablando de luna llena en Capri con el sol en Cáncer, es importante entender sobre la memoria. Porque la memoria, ¿qué es la memoria? Mucha gente contestamos, yo contestaba lo mismo. ¿Para qué está la memoria? ¿Qué es? Es un sistema que sirve para recordar el pasado. En realidad, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, la memoria es para predecir, gracias a las experiencias que yo ya tuve, mi sistema nervioso, cuando sucedan estímulos, va a buscar predecir lo que va a pasar con la memoria. Entonces, Y si para tenés sobrevivir, acá, ¿no? Podríamos decir, o sea, para exacto, predecir y para sobrevivir en para lo que me sobrevivir, pase, ¿no? exacto, la predicción es para sobrevivir. No tiene otra función, a nivel biológico estamos hablando. Después uno le va a poner la poesía que quiera, pero entender el funcionamiento biológico es súper importante porque así uno sabe dónde está parado. ¿No? Es como cuando trabajamos con la cosmología o la astrología. Bueno, ¿cuál va a ser el regente de este planeta? O sea, yo necesito coordenadas para saber cómo voy a encarar lo que voy a encarar. Bueno, justamente esto es lo que pasa acá. Si yo no entiendo cómo funcionan mis memorias, si no soy consciente de que es un sistema predictivo para sobrevivir, por ende, todo aquello que mi conciencia desee seguramente no va a tener que ver con lo que yo tengo configurado en mi sistema nervioso. Si yo no soy consciente de eso, voy a seguir repitiendo lo que está en mi sistema nervioso, pero con la frustración de que deseo otra cosa, pero no lo puedo conseguir. Claro. Entonces, al Por fin y eso al cabo, la astrología funciona, pero es lo que ponían en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y lo comentábamos respecto a la idea de que no estamos aquí los astrólogos, ni ningún tipo de acompañador, ni ningún tipo de facilitador va a poder facilitar tanto tu vida que no tengas de conocerte a ti mismo, porque sin todos esos datos no vas a poder escalar. Y me parece muy interesante el paralelismo entre el momento de la acetilcolina de la luna nueva con el momento de evaluación y también de disfrute de la dopamina de la luna llena, pero también con exactamente como nos tocan ahora hablar de esa superación de lo canceriano, la memoria y estar como en el bucle de la memoria sería lo que nos está trayendo el sol en Cáncer, pero Capricornio yo creo que es una superación de esa memoria, ¿no? Como precisamente la energía de exacto. Capricornio es la energía del adulto, pero no el adulto individualista que se suele decir. A mí me molesta mucho esta idea de Capricornio como egoísta, que los hay como de todos los signos, Como cualquier pero ser humano. como cualquier ser humano, sino que es en Exacto. realidad el mago para mí, el sabio, el que puede ser experto de absolutamente todos sus niveles. Por eso está en la montaña, Es porque la montaña, la cabra que sube la montaña, conoce sus memorias, conoce sus tendencias por las que sobrevivió y las va moldeando y responsabilizándose de ellas. Eso es lo más maduro que puede haber. Y mirá, traigo a la cosmológica acá con Neptuno como ese Ajá, regente. ajá. Sí, Quiero decir una cosa, es, ¿puedo decir la anécdota de que Val pensó en la cosmológica antes de hablar conmigo? ay, sí, Esto me fascinó y nos unió en su momento. Ella como que vio que sería muy lógico, pues bueno, la cosmológica que como sabéis, vosotros que estáis aquí, cosmolocos y cosmolocas, que es ese orden que pone el Sol en Aries, Mercurio, Tauro, ¿no? Y que tendría toda la lógica que sencillamente los planetas fuesen en ese despliegue, pues ella lo pensó y luego vio que yo lo había desarrollado y había hablado de ello. Bueno, que me había atrevido, en realidad, que había sido el loco, el es, cosmoloco que se había atrevido. exacto, sí, sí, de hecho que compartimos ciertas configuraciones que para mí también, el que tiene activo mucho cáncer, cáncer es la reproducción celular, o sea, Mm, es la secuencia, es el ADN.
Y Mm, justamente me pasó que cuando lo vi, yo ya traía el paradigma de la bioastrología con las neurociencias, y fue como sentir que era demasiado y dije, bueno, no, pero no me voy a ocupar de eso porque no, realmente uno está para ciertas cosas. Cuando vos apareciste, fue como, dije, te encontré. Por eso fue que fue como, necesito decirte esto. Y sí, de hecho, lo que plantea la cosmológica es lo más lógico que existe, es lo más, el universo y la parte natural corroborable es secuencial. O sea, entiendo lo que nuestros ancestros hicieron en el pasado, que nos abrieron una puerta enorme, claro. pero el hígado es el hígado y está en función de, está en cierta parte del cuerpo, no está en otra parte del cuerpo. Es como decir que el hígado está acá arriba y el cerebro lo tengo en la rodilla. Eso es Sí, lo que en su función y momento. forma es la belleza, ¿no? Y el lenguaje de la naturaleza es como es porque nos está queriendo transmitir algo, ¿no? Como que los símbolos Exacto. mismos, los símbolos más esenciales, el círculo, el cuadrado, el triángulo, surge de la naturaleza en ciertos lugares. Entonces, la naturaleza no pone a los planetas en ciertos sitios por nada, ¿no? Hay un orden. Exactamente. Y justamente hablando de, iba a traerlo a Neptuno, si lo pensamos, Neptuno, bueno, mitad pez, mitad cabra, que nos habla y un poquito de lo que es el mundo, vamos a llamarlo el mundo de lo sutil, el mundo de las emociones, el mundo del agua, y Capri el mundo de la tierra, de la concreción, perdón, la cabra, ¿no? La tierra. Mm, Si lo ujú, pensamos, es justamente lo que la bioastrología plantea, porque es, para poder llegar a lo alto, para poder llegar a esa culminación, primero tenés que ser consciente de tus emociones, de tus automatismos, para luego poder limpiar eso y llegar a donde vos querés llegar, porque no vamos a poder llegar a donde queremos si primero no hicimos un estudio de nosotros mismos y una intervención en cómo estamos configurados. Entonces, por eso para mí Neptuno es, naturalmente, me suena, me gusta y le encuentro la lógica, porque justamente es esa capacidad de logro lo que yo estoy buscando, llego a mi punto más alto cuando me ocupé de mí, cuando entendí que si una persona dijo algo y no me lo tomé personal, porque aunque me mm, recuerda cosas de mi infancia, entiendo que ese dolor asociado a mi infancia es porque mi sistema nervioso tomó esa información y quedó grabada, pero yo justamente después me ocupé de regrabar, que ahí está ya el trabajo también que uno tiene que hacer por uno mismo, a mi criterio, que es, tenemos que regrabar memorias, por eso hablamos también de generar nuevas memorias del futuro. Entonces, justamente con este sol en cáncer y la luna llena en Capri, la invitación es, nadie puede hacer por uno el acto de conocerse a sí mismo y reprogramarse. Por más mm. de que la información está buena buscarla afuera y todo eso, pero si no hacemos el estudio para adentro, la investigación y la nueva programación, vamos a seguir reproduciendo lo mismo. A veces, fíjate, nos tienen que suceder cosas externas de fuerza mayor muchas veces para hacer un reset. Y lo que por lo menos bajo las investigaciones que llevo todos estos años, hay dos formas de que las cosas sucedan, desde adentro o desde afuera. Y la pregunta es, ¿vos querés ocuparte vos de tu cambio o querés que venga de afuera con lo que sea que llegue y tener que obligadamente soportar aquello que venga? Porque muchas veces podemos evitar cosas de afuera innecesariamente, porque la naturaleza funciona así, no es muy complejo, es o lo genero yo o viene de fuera. Bueno, en mi caso, prefiero luna en cáncer, me quiero hacer cargo de mis emociones, justamente para tratar de sacarle el peso a lo que a veces sucede afuera y ponerle esa responsabilidad y después tener miedo de que si tengo una cuadratura, algo malo me va a pasar, porque después justamente el miedo que aparece cuando hablamos de este tipo de herramientas como la astrología es porque al no conocer realmente cómo funcionamos y cómo funciona lo de afuera, después creemos que realmente va a pasarme algo de afuera porque está escrito en una carta, que eso es para otro capítulo, porque, bueno, así después se sufre un montón. La perversión del asunto que te hace sufrir en realidad en lugar de esto, ¿no? Y me gusta que hayas comentado lo de Neptuno y Neptuno, yo siempre digo, ¿no? El Salvador, pero mal entendido como el Salvador
que está fuera y que tiene que venir, en lugar de entender que es el Salvador que yo encuentro dentro de mí. La gente piensa que, ¿cómo puede ser que Neptuno, si Neptuno se descubrió cuando se encontró la psicología o cuando está conectado con esto y con otro? Y sí, por lo que has comentado, Val, precisamente es cuando se encontró la psicología, eso fue una herramienta para que cada uno de nosotros pudiese ordenar su propio inconsciente, que eso es capricorniano, no pisciano. La magia ya existía. La magia, Exacto, la forma pisciana de hablar del alma, eso ya existía. Y sí, existía exacto. mucho antes y existirá mucho después. Pero lo que hizo la psicología como disciplina científica fue empezar a poder darnos la herramienta para nosotros, con sus buenos y sus malos consecuencias, para que nosotros mismos pudiésemos responsabilizarnos de nuestro propio camino, ¿no? Entonces, el nacimiento de la psicología es capricorniana, porque nos pone a trabajar dentro del inconsciente colectivo junguiano y intentar Exacto. moldear y ordenar eso. Como que Capricornio lo podríamos ver en muchas ramas, ¿no? En la rama de la psicología es eso, es intentar ser uno su propio jefe y su propio líder en sus dolores y en sus sufrimientos. Como que también podría ser en lo espiritual, seguir Sí, una tradición y comprometerte con ella. Llevar hasta el último exacto. término el que si creo en esto soy monje, me ordeno hasta el último término, ¿no? Exacto. De hecho, la espiritualidad aplicada te ordena. Mm. Es Y así. hablando de la espiritualidad, el tridente de Neptuno, claro, ahora se lee mucho como esta cosa de pescadores, si queréis, o en el peor de los casos, el tridente se ha convertido en el símbolo del demonio, ¿no? Ponéis a los diablos ahí en el infierno. Pero originalmente el tridente, que también lo tiene, por ejemplo, Shiva, me parece que es Shiva o Krishna, en el hinduismo, representa las tres dimensiones del mundo, lo más bajo, lo intermedio y lo celeste. Es decir, que la Sí, Trinidad. la Entonces, Trinidad. claro, porque Capricornio lo controla todo. Cuando Exacto. decimos que Capricornio es realista en cuanto a la realidad que es. Y la realidad tiene un Exacto. toque espiritual o psicológico. Eso que controla todo es cuando yo soy consciente de mi existencia. Porque, y además es muy interesante porque la Trinidad, nosotros tenemos la Trinidad, por así llamarlo, también en el cerebro, tres capas de cerebro, el más Mm, primitivo, reptiliano, mm, bueno, después está, bueno, justamente el mamífero, límbico, o sea, tenemos tres capas y después está el neocórtex, que es este que tenemos arriba de todo, que es el más nuevito, o sea, fuera de todo sería, y justamente es el que nos permite ser conscientes de nuestra propia existencia. Entonces, por eso decimos que Capricornio es lo más alto y está arriba y es el mediodía y bla, bla, porque es cuando vos te das cuenta de lo que sucede, porque la realidad es, al fin y al cabo, lo que te ordena. Entonces, justamente creo que sí, y va por ese lado, claramente va a representar el diablo para pensamientos más antiguos, porque el diablo es aquella persona que es capaz de gobernarse a sí mismo porque tiene el poder de la información, asociado a la manzana en la historia de la Biblia y de Dios y demás, ¿no? Es como, claro, total, yo cuando soy consciente de que tengo el poder de modificar mi propio sistema emocional, dejo de ser claro. un muñequito, dejo de estar en la Matrix, o sigo Claro. estando. Diría que ese poder lo tiene entre Capricornio y Acuario, ¿no? Como que esos Y dos son los que más acceden. exactamente, por eso después aparece Plutón, que ya hablaremos de eso en algún momento, porque Plutón, también regente de Acuario desde la cosmológica, justamente habla de toda esa crisis y al fin y al cabo son las conexiones neuronales, porque al fin y al cabo para poder modificar tus propias emociones, tu sistema nervioso, vas a tener que crear un nuevo sistema de comandos en tu mente, que es lo que hablábamos antes, generar nuevos circuitos neuronales que sostengan una información nueva de una realidad que todavía vos no estás viviendo. Entonces, justamente Capri, Acuario, de mis favoritos, porque trabajamos con eso, es lo que tiene que ver con este mundo, que la magia me encanta, que lo sutil me encanta, que las otras dimensiones me encantan, todo eso me encanta, pero respiramos oxígeno y vivimos las leyes de esta realidad. Y olvidarnos de eso es lo que después nos trae un montón de problemas porque no estamos viviendo en los sueños, aunque parezca reales, porque ahí vivo químicas y me da la sensación de realidad. Estamos viviendo acá, donde duele, donde si tenés un accidente y te golpea la cabeza te puedes morir.
O sea, es como, para mí, justamente, esta luna llena en Capri también nos trae el tema de ser conscientes de que somos responsables de nuestra realidad y que si Mm, queremos empezar a generar un mejor ambiente y una realidad a nivel más macro, primero hay que ocuparse de uno. Y no es sí. fácil, ¿eh? Porque estamos con hambre, porque el dinero no alcanza, porque la gente es Claro. infeliz, porque hay mucha enfermedad. O sea, claramente no está fácil, ¿no? Es que es todo, ¿no? Es realmente todos los niveles, es decir, es fijarnos en que podemos tener un accidente y cuidar nuestro cuerpo, tanto como lo espiritual o tanto como lo psicológico. O sea, el asunto para mí es que Capri se encarga realmente de todo. El De todo verdadero el sistema. Capri dice, es Exacto. que no puedo dejar nada atrás. No puedo hacer como que algo de mí no existe o algo de mí no está porque para que el mecanismo entero funcione y yo consiga la gran cima o la gran meta, tengo que estar alineado con todos los principios. Claro, para mí la Exacto. diferencia ahí entre Capricornio y Acuario sería que sí que hay algo de Capricornio y la tradición. O siguiendo con lo que estabais diciendo y como con el eje Cáncer Capricornio, que realmente, y esto lo comentaba otra cosmológica, Charlotte, como hay algo de lo capricorniano que sí que bebe de lo que en el inconsciente colectivo se ha entendido que es ser el ser humano pleno, ¿no? O sea, si mis ancestros dijeron que la cima era esta, voy a ir a ella, pero voy a ir a ella, insisto, alineado espiritualmente, psicológicamente, siendo como ideal y excelente en todo, no solo en lo Exacto. material, ¿no? Pero sí que de alguna Exacto. manera bebe, ¿no? Y la compañera Charlotte se preguntaba, ¿realmente somos capaces de ir más allá de las semillas que plantaron nuestros ancestros? Que esto sería un diálogo un Exacto. poco con Cáncer, ¿no? Y con Neptuno en el sentido de que Neptuno es inconsciente colectivo y materializar lo mejor del inconsciente colectivo, el sueño, ¿no? La estatua de la libertad como sueño de nuestra sociedad, pues eso es a lo que puede llegar Capricornio. Exacto, y me parece súper interesante esto porque si lo traspolamos, lo pensamos, lo correlacionamos, justamente sería como somos capaces de modificar las semillas que están grabadas en nuestro sistema nervioso para lograr algo diferente a lo que aprendimos. Yo lo veo exactamente de la misma forma, porque inclusive lo que llamamos inconsciente colectivo, yo lo veo como la información heredada a través de los genes. Ujú. Ahí tenemos cargados todos los Memoria comandos. genética, quizá. Exacto, es memoria genética y estamos hablando de cáncer Capri. Justamente es memoria genética. Entonces, nuestro sistema nervioso, más allá de que se va moldeando después de que nacemos con las experiencias que nos van tocando vivir, en realidad ya viene preseteado por la información de nuestros ancestros. Por eso, de repente, tenemos información de cosas de ancestros de mucho más atrás y naturalmente yo nunca tuve un contacto con una vaca, pero mis ancestros con la vaca tomaron la leche y se quemaron, entonces yo naturalmente, porque otra vez el sistema nervioso y el ADN lo más importante que busca hacer es pasar la información que permitió sobrevivir a los que estuvieron antes. Por ende, si yo casi me muero por la temperatura de la leche de la vaca, por ejemplo, es muy lógico que después, en las generaciones que vienen después, tengan algún tipo de conflicto, aberración, bloqueo con o la leche, o la lactosa, o la vaca, o el toro, o el Mm, pasto, o Tauro. Es como, claro. después Y se lo eso lo pasan podríamos a la gente. aplicar, lo podríamos aplicar ahora a cada uno de nosotros, también a una memoria más pequeñita, ¿no? Y a qué estamos Exacto. rechazando, ¿no? Y esos son los patrones a los que te referías al principio. Mm, Exactamente, entonces al fin y al cabo, con esta luna llena, ¿no? Volviendo a la luna llena de la cosecha, del disfrute, tratamos siempre de vivirlo de la mejor manera. Es información lo que sucede en la semana, ¿no? Es aprendizaje, es conciencia, lo tomamos como la oportunidad para observar cuánto conocemos realmente nuestro funcionamiento. Porque si no logramos sostener aquello que queríamos construir, la pregunta no es si lo deseábamos lo suficiente, sino que la pregunta debería ser qué patrón apareció, qué miedo apareció, qué automatismo apareció, qué parte de nuestro sistema entró en conflicto con eso que queríamos lograr. Y ahí siento que es como que empieza el verdadero aprendizaje nuestro porque cada luna llena nos muestra lo que sucede, el resultado, pero en realidad nos muestra algo mucho más profundo. Todo el tiempo nos está mostrando cómo funcionamos, nos muestra cuál es el circuito que estamos viviendo, cómo está configurado nuestro sistema nervioso, qué parte de nosotros siguen respondiendo desde la adaptación y cuáles empezaron a responder desde una elección más consciente.
Y creo que cuando logramos sostener aquello que queríamos construir, ahí es donde aparece esa sensación de logro, recompensa, de justamente lo que está asociado a la dopamina, ¿no? Decir yo Mm, puedo, soy creador de mm, mi realidad, decimos, ¿no? Porque la satisfacción de comprobar que somos capaces de lograr lo que queremos, de sostener, de transformar, de construir algo que alguna vez solamente fue un deseo o fue una intención. Y quizás para mí, en esta luna llena en Capri, la enseñanza más importante es no observar solamente lo que logramos, que está bueno, sino observar en quién tuvimos que convertirnos para lograrlo. Porque al mm, fin de al cabo, la verdadera cosecha no va a ser nunca solamente resultado, sino que va a suceder desde la transformación que ocurrió en nosotros mientras mm, intentábamos alcanzar eso que queríamos, porque al fin y al cabo nos damos cuenta de eso, ¿no? Que tenemos que dejar de ser quienes somos para poder ser una nueva versión que esté acorde, en coherencia con eso que yo quiero. Si yo quiero una vida en Rusia, voy a tener que aprender ruso. Claro, claro. Me hace pensar mucho en el viaje del héroe. Yo Sí, a Neptuno y a Capricornio, a la cima de la montaña, lo vinculo mucho en el viaje del héroe de Joseph Campbell, del sí, monomito, con el apoteosis. El apoteosis es como cuando Frodo y Sam tiran el anillo en el monte del destino, otra imagen de montaña, ¿no? Y es como el realizar la hazaña, ¿no? Y además el sacrificio, pero en el proceso son otros. sí, Frodo, cuando hace eso, luego ya no puede volver a la comarca. Entonces, es exactamente. como que esa transformación se da también en Capricornio como he llegado hasta aquí, pero soy otra persona, ya no puedo volver o va a ser muy difícil volver o tengo que volver con una humildad o una empatía muy grande porque en la comarca ya no me van a entender, porque he hecho un camino, bueno, porque con tu explicación es incluso más lógico, porque es que quien siga en las memorias a las que estaba anclado yo, no va a entender en qué me he convertido porque ya no sabe descifrarme, ¿no? Ya va a tener que entender a otra persona que se liberó, Exacto. ¿no? De sus Es, patrones. ¿no, Mm, no te pasa, no te pasó con la astrología? Yo sentí esto con la astrología cuando la empecé a estudiar. Ya no puedo encajar en cualquier lugar. Ya claro. no puedo ver la realidad de otra forma y ya no puedo. Y no puedo inclusive comunicarme con otras personas o tener cierto entendimiento porque ya no soy la misma, claramente. O sea, Mm, y creo que eso es lo que en sí la astrología tiene para aportar, la astrología en general, más allá de los enfoques, ¿no? Que te presenta una nueva forma de pensar las cosas y ni hablar que genera neuroplasticidad y genera la posibilidad de analizar datos en capas distintas simultáneamente. Por eso el cerebro del astrólogo en realidad es un cerebro de un artista. Es mm, capaz de mm, poder unificar datos, que también se vuelve también ahí como bien metódico, ¿no? Es un artista también de números, porque es como que estás analizando una situación desde diferentes perspectivas, que a claro. la larga, para el desarrollo individual, es espectacular. Por eso no conozco, debe existir, ¿no? Pero por suerte, yo no conozco personas que hayan entrado a la astrología, la hayan empezado a aplicar y que les haya ido mal. Porque te obliga naturalmente como efecto modificar la forma que vos tenés de percibirte y percibir la realidad. O sea, es como, y me pareció, por eso me vi ahí en la montaña, sí, dejando el anillo, pero perdiendo un dedo, porque no quería Claro. soltar. Dijo, no, un poquito más, y vino de afuera y le dijo, no, un poquito más, nada. Y perdió el Claro, dedo. y Pero es bueno, muy bello esto que comentabas porque Capricornio es la estructura y manejar toda la estructura y sistemas, lenguajes como la astrología o como otros nos permiten ver todas las pulsiones que somos, todos los personajes que somos. Y entonces, en el sentido más amplio, Capricornio también sería el maestro de todos sus personajes, de todas sus capas, ¿no? Y eso exacto. permite una mayor plenitud, porque cuando tú ya aceptas todas tus sombras, todas tus partes, ¿no? En su mejor versión capricorniana, entiendes todo tu sistema y estás en paz. Sencillamente estás en paz. Es el estado Claro, de serotonina, cuando vos claro. estás así y es como, ay, estoy feliz.
pero claro. no estoy ni exaltado ni nada, simplemente estoy conectado, me siento conectado al mundo y estoy en paz plena. También veo un paralelismo con la perla canceriana, donde cáncer es el bebé, que es una perla, que es perfecto, ¿no? Para una madre su bebé es perfecto en todos los sentidos, desde la ingenuidad. Capricornio es lo mismo, solo que al revés. Es la perla que conseguimos ser pasando por todos los procesos que son parecidos a un nuevo nacer y siendo un nuevo, lo que pasa es que ya no eres el hijo de la madre, eres el hijo del padre Dios, si lo queréis ver así de una manera Y mitológica, simbólica. esto que se usa mucho en las terapias y demás, el aprender a maternarse, a paternarse y todo eso, pero en realidad es, te volvés tu propio hijo porque te volviste tus propios padres. Exacto. Y eso, yo creo que cuando uno practica eso, y de hecho ahora con Neptuno y Saturno en Aries, ¿no? Es como aprender a practicar nuestra propia espiritualidad. De verdad que la vida sigue siendo la vida, pero uno ya se para desde otro lugar. Y yo lo recomiendo, o sea, vivir bien, vivir feliz con lo que tenés, porque también esa es otra cuestión muy capricorniana y canceriana a veces de fantasear, y es, lo ideal es, o sea, a lo que se apunta es, tal cual estás hoy, igual tu realidad, igual a la que soy, imagínate que estés plenamente satisfecho y feliz por eso. Pero uno puede decir, pero me pasan cosas, pero sufro por esto, pero sufro por lo otro. Bueno, imagínate si ya no sufrieras por eso. Como y no es un libro de cuentos infantiles, es una realidad, porque yo esto me hago cargo yo de que así vivo, pero es un trabajo que a mí me encanta, obviamente, hacer esto, que es la exigencia propia, pues también tengo mucho Capri, de yo no me resigno a que el mundo condicione mi estado. No, yo voy a Mm, hacer todo lo necesario para tener el control de mi bienestar y a lo sumo decidir a quién le voy a dar el poder de afectar un poquito mi realidad, como por ejemplo a mi hijo. Mi hijo tiene el poder de que si a él le pasa algo malo, me afecte a mí. Bueno, yo elijo dárselo a él. Después, contadas con una mano las otras personas que elijo, porque justamente, o sea, yo solo se vive, por lo menos en esta realidad y de esta forma, una vez. Y yo lo quiero pasar lo mejor posible, no sé vos, Andy, pero ¿cómo sí, vamos a sí. pasarla bien? Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué me cuentas de, porque Neptuno, regente cosmológico de esta lunación, está en cuadratura con la Luna y con el Sol? O sea, hacen un bonito, bueno, están en el grado 4, están a 4 de Sí, orbe, pero están en cuadratura tanto con la Luna como con el Sol. A mí esto, por un lado, desde la cosmológica, es interesante porque es como una secuencia no es una recepción mutua, pero podría ser como una secuencia, porque el Sol está en Cáncer y Neptuno está en Aries, signo del Sol para la cosmológica. El Sol está en Cáncer, que es el signo de la Luna para la cosmológica, y la Luna está en Capricornio, que es el signo de Neptuno para la cosmológica. O sea, están entre los tres en una sí, especie de trío de sí, cardinales. Son los exacto. tres signos cardinales y tres planetas cardinales para la cosmológica, La ¿no? Trinidad, vuelve la Trinidad, vuelve Y la la Trinidad. Trinidad, vuelve la Trinidad por Y vuelve, y partida vuelve, y triple. vuelve. Sí, tres veces tres, ¿no? Decían, bueno. Y a mí Estamos haciendo sí, brujería, básicamente. obviamente lo estamos haciendo todo el tiempo, que no les quepa la menor duda. Pero bueno, justamente, ¿no? Es como, volvemos a Neptuno, me parece que es esto de, bueno, por un lado, también tener en cuenta que está Saturno, y a mí me gusta verlo, porque Saturno Mm, para la astrología tradi, igual es el regente de Capri. Entonces, de alguna manera es como que todas las creencias o hipótesis se juntaron en un mismo lugar, que es en bien. Aries, justamente, vamos a decir que de Marte para la astro tradi, o el Sol, ¿no? O sea, como viendo eso. Y hablamos de estructura por Capri, por Saturno, bueno, podemos hablar, ¿no? La energía habla de estructura, de inspiración, porque Neptuno está muy asociado, ¿no? A la inspiración. Bien. Después hablamos nuevamente de los límites, de lo que se delimita, bien Capri. Después Neptuno, bueno, y Cáncer, la imaginación, ¿no? Entonces, a mí es como que me viene en esta cuadratura, ¿qué vas a hacer? Pregunta, ¿no? Y Neptuno de repente te puede preguntar, ¿para qué lo vas a hacer?
¿no? Como la causa, ¿no? ¿Qué te mueve, ¿no? Como Y la en gran Aries, motivación, podríamos decir, ¿no? exacto, exacto. Y en Aries que lo vemos como un signo de la acción, del movimiento, ¿no? Es como tus acciones están alineadas con tu visión, por ejemplo, o están en coherencias con tu visión, porque una cosa es imaginar una realidad diferente. Y otra muy distinta es actuar en coherencia con ella, que es lo que hablamos también de la luna nueva y la luna llena. Una cosa es lo que intenciono y otra cosa es obrar para obtener lo que intencioné. Y para mí acá aparece algo que muchas veces se me viene, que es una frase que dice que muchas veces el problema no es que no sabemos qué hacer. El problema es que seguimos negociando con nosotros mismos aquello que ya sabemos que tenemos que hacer. Y Mm, esa negociación permanente suele ser el lugar donde aparecen los automatismos. ¿Por qué? Porque aparecen las excusas, las postergaciones, los patrones repetidos. Y creo que acá Neptuno en Aries puede sentirse con esta cuadratura, podemos sentir, ser conscientes de que hay algo que se está moviendo muy fuerte entre adentro y afuera, como que algo está presionando. Me imagino también como una olla a presión, ¿no? mm, Porque nos está obligando, y más con la luna llena, nos obliga, nos guste o no, a través de la realidad y los sucesos, a observar la distancia que existe entre lo que decimos que queremos y aquello que efectivamente hacemos por eso que decimos que queremos. Y ahí yo creo que está justamente esa tensión en donde es a sincerarse con uno mismo y decir, ah, no, claro, todavía mi sistema nervioso está gobernándome, no está a la altura de poder hacer lo que yo estoy deseando. Bueno, manos a la obra, porque siempre hay una luna nueva, más allá de la luna nueva claro, como tal, para ¿no? volver Sabemos a que puede hacer empezar. en cualquier momento. Claro, o sea, la realidad es que uno puede hacer lo que quiera cuando quiera, pero por lo menos desde mi experiencia, cuando está alineado con procesos que suceden arriba, más allá desde cómo lo interpretemos, o sea, toda luna nueva, sol, luna, más allá del signo y demás, cuando está alineado lo que empezamos con ese ciclo, en un 90% está asegurado el resultado, porque Mm, es como que estamos sembrando la semilla adentro de la tierra. Si no la claro. sembras dentro de la tierra, no sé si va a crecer, ¿no? Es como, no la pusiste en arena, la pusiste en tierra fértil. Bueno, eso, ¿no? Como tratar de hacerlo en el momento más coherente para que justamente nos aseguremos en gran parte, porque no nos podemos asegurar todo, pero nos podamos asegurar mínimamente que la base para que eso suceda esté. Lo que estabas diciendo muy bonito es que realmente lo que muchos astrólogos dicen, pero quizá de una forma un poco más comercial, un poquito más espectacular, siempre es el momento de la transformación. Siempre que estés, o al menos todas las lunas nuevas, esperar a la luna nueva y las energías del momento que traigan, pues sea la de Géminis, sea después la de Cáncer, la que vendrá más próxima es la de Cáncer, para alinearse y entonces empezar. Y en esta luna llena, que es lo que estamos viendo, es un momento más de evaluación, como decías antes. Y a mí me ha gustado mucho esto que has dicho porque es cierto que todas las energías de Aries y que Neptuno y Saturno, regentes de un tipo o de otro de esta lunación, estén en Aries, es como que te están diciendo todo el rato lo que tú has dicho. Es que sabías, porque lo sabes en las entrañas, ¿no? Como que algo está llamando a todos a seguir lo primero que te apetezca, lo que realmente desde el Aries espontáneo te apetezca y te lleve. Y ahí es donde veo como posibles enemigos a tanto pues eso con lo que estás luchando de tus patrones, tanto a nivel familiar, memoria canceriana, etcétera, como el posible hecho de que tú hayas hecho todo el camino capricorniano de viaje del héroe, de quería conseguir esta empresa o quería conseguir esta hazaña, pero que lo hayas hecho sin plantearte el inconsciente colectivo del que venías, cumpliendo solo con el deseo de los ancestros o cumpliendo solo con algo que es un sueño, pero no era exactamente tu sueño. ¿No? Y que muchas Exacto. veces te liberas cuando lo consigues y dices, uy, si esto no era lo que quería. ¿No? Y que quizá puede ser un momento de evaluación en el que te das cuenta, además esto, al menos en España,
Esto quizá no pasa tanto en el hemisferio sur, pero claro, aquí estamos final de curso, justo principio de verano, donde puedes hacer un balance tremendo de que has hecho todo el curso, si eres estudiante has hecho el curso universitario o de la escuela, si eres trabajador estás como haciendo balance de dónde estoy laboralmente, ¿no? Como estás como en un momento muy así, donde puedes estar muy feliz y disfrutando dopamínicamente de todo lo que tienes, pero también puedes estar diciendo, quiero que cuando vuelva en septiembre sea así WhatsApp, quiero que algo cambie y que parte de esa evaluación tiene que tener que ver con lo que Val ha dicho, tú sabías internamente lo que querías, ¿no? Y hay que evaluar qué es lo que te ha detenido, ¿no? Pero que Exacto. tampoco Cáncer y Capricornio sean enemigos, sino que al final todos van a trabajar juntos. Exacto, es que cuando vos te haces esta pregunta que acabas de decir, es en donde Cáncer pasa a ser Capri, porque el niño deja de replicar, como que la memoria deja de reproducirse en automático para decir, para, esto no es lo que a mí me llena por dentro. Porque esto que dijiste de Aries, eso de las entrañas, siempre sabemos, porque por algo tenemos, se le llama intuición también, ¿no? Como esa sensación de, porque el sistema nervioso evalúa todo, ¿sí? O sea, uno sabe lo que le gusta, uno como individuo, como conciencia, hay una conciencia, vamos a llamarle, de nuestro organismo que identifica lo que sí y lo que no. Pasa que a partir del momento, después de ese, vamos a llamar, de ese momento de revelación, de ese llamado de las vísceras, aparecen todos los automatismos. Y ahí es en donde empiezan los peros, el no puedo, el no me di cuenta, el mil cosas, porque ya eso es el resultado de nuestro, porque uno quiere algo, pero después aparece tu sistema eligiendo cómo lo vas a hacer. Y cuando ese sistema aparece, es justamente la suma de todo, esa información del pasado, ese inconsciente colectivo familiar que vos traes, todo eso, que en general está muy lejos de lo que tus entrañas sintieron. Por eso es tan importante, y es red de bandera de Cáncer, de luna en Cáncer, recordar qué queríamos de niños, Mm, porque mm, ahí seguíamos teniendo nuestro sistema nervioso configurado también y por nuestros ancestros, pero no teníamos tanto condicionamiento mm. de la vida. Pero ojo, porque a veces los niños nacen y desde chiquitos ya se les transforma la realidad porque viven un caos o en un infierno, obvio, pero por eso uno tiene que ir pensando, entendiendo su historia y viendo que aunque tu historia haya sido un caos, que venís de la peor situación, que en tu etapa gestacional fue un desastre, que aunque todo haya sido un desastre, uno puede en el momento que lo decide crear una nueva realidad, crear nuevas memorias, cambiar el sistema nervioso, configurar nuevamente eso, y ahí viene Acuario y ahí viene Plutón a reprogramar, a actualizar esa Mm. base de información adquirida o heredada. Y al fin y al cabo, otra vez, volvemos al mismo punto, tenemos la capacidad, tenemos el poder de poder cambiarnos a nosotros mismos de verdad. O sea, no, es muy cliché, es muy de frase de cuento, pero es real. O sea, es real. O sea, Sí, podemos cambiarnos nuestra estética con cirugía. ¿Cómo no vamos a poder cambiar cómo está configurada nuestra biología? O sea, como, claro. eh, Tanto utilizar a Cáncer de parte de la espontaneidad de Aries, ¿no? Como ese recuerda lo que querías ser de niño, como que tampoco demonicemos a Capricornio, la energía de Capricornio, en el sentido de que el hecho de seguir un patrón o escalar una escalera a veces puede sonar a que te estás teniendo que traicionar en cada paso, pero muchas veces no tiene por qué ser así. A lo mejor se trata de eh, retomando lo que era tu infancia, que es lo que verdaderamente querías ser espontáneamente, pues a lo mejor se trata de encontrar la carrera universitaria que va con eso, a lo mejor se trata de decir, pues, qué religión y qué orden religiosa, bueno, digo religión, sí, va a plasmar eso, o qué ciencia, o sea, en qué te quieres hacer experto que tenga que ver con eso, sin traicionarte, o sea, que sí, crear la estructura que estructura a ese niño. sí, y acordándome también de esto que pasamos antes con Géminis, de la dualidad, hay, hay dos versiones nuestras, ¿no? Vamos a llamar el automático y vamos a llamar el no automático. Para llegar a donde deseamos llegar, que es el no automático, voy a tener que traicionar a mi automático.
Entonces también me gusta la idea, y es bien Capri, de incorporar esto también como, porque a veces la narrativa nos aleja de donde queremos llegar, ¿no? Es como, yo tengo que ser fiel a esta versión que estoy construyendo, pero tengo que ser consciente que para lograr eso tengo que ser infiel y romper con tradiciones que están grabadas en mi sistema. Y sí, me tengo que volver mi peor enemigo en ciertos momentos, porque volverme mi propio enemigo significa modificar lo que mi sistema me dice que tengo que hacer, que lo hace por supervivencia, que aprendió eso, pero yo tengo que renunciar a eso. Y ahí creo que está la parte de integrar a Capri desde la madurez y desde el disfrute inclusive canceriano de decir, hay veces que tengo que dejar de ser el niño automatizado para que Capri pueda ser feliz y llegar a donde pretendo, porque ¿quién ve a alguien como un demonio o un monstruo? Los niños. Los niños solamente ven eso en algo que les aterra o que no conocen o que no les gusta o que le implantaron sentir eso. Pero después crece y se da cuenta que el hombre de la bolsa no existe y que un montón de cosas se dijeron para justamente moldear a ese niño de chico, pero justamente esa parte es la que también se dice a veces cuando las tenemos que matar, ¿no? Tenemos que matar partes nuestras, versiones nuestras, para poder conectar con eso que queremos, que al fin y al cabo es integrar a Cáncer y a Capri. Y la realidad es Mm, que sin Capri no vamos a llegar a ningún lado porque otra vez Capri es el principio de realidad mm, integrado, porque el principio de realidad incorpora naturalmente lo espiritual, incorpora todo, o sea, que por eso es la punta de la montaña, es allá arriba, son las mm, 12 del mediodía, es el sol en pleno verano al mediodía, no, es eso, a donde todos apuntamos a nivel interno, pero no podemos tener un buen nivel interno, una buena espiritualidad, una satisfacción, si no aprendemos las leyes y a manejarnos en la realidad que estamos respirando, ¿no? mm. Entonces, como, no es por favoritismo, pero esta luna llena y este eje me gusta mucho. Claro. Y por recordar la parte neptuniana, ¿no? De la compasión. O sea, a mí me viene mucho la compasión por uno mismo, porque aunque tengas ese proceso de estar matando al niño, lo estás haciendo con una mirada compasiva y buscando que ese niño deje de ser una persona que tiene miedo de sus sombras, porque tienes compasión con que esas sombras son parte de ti, que no son monstruos. Entonces así Exacto. o sea, te estás castigando porque estás acabando con unas protecciones excesivas que tiene el niño. Y eso es lo que realmente está muriendo. No está muriendo tu identidad verdadera, está muriendo las protecciones excesivas que no te dejan desplegarlo todo. ¿No? Y Exacto. todo eso lo harás mejor con compasión hacia el niño que tiene miedo, hacia esas sombras o esos monstruos que tú has dicho que eran malos y que en realidad no lo son tanto, que son parte de ti en realidad. Todo esto. Exactamente, exactamente. Es como, es re lindo. Claro, Salvaje, y es esta idea de lindo. que Capricornio es que es el asumir la realidad completa, completa, completa. Exacto, es como somos, con lo que se dice que son defectos, esto, lo otro, estos somos. Lo Sí. importante es cómo yo me vinculo con lo que soy, porque al fin y al Mm, cabo también, y ahora con Júpiter en Leo, cuando entre, se va a poner justamente en relevancia nuestra identidad, que también nuestra identidad es la construcción de una narrativa basada en lo que nuestro sistema nervioso eligió para sobrevivir. O sea, vamos creando narrativas y formas de pensarnos en base a situaciones y cosas que sentimos, pero eso está construido sobre el sistema nervioso que nos dice cómo decidir, qué pensar y demás. O sea, volvemos al mismo punto mm, que justamente es la médula, ¿no? O sea, es como es la columna. Siempre, todo lo construimos alrededor de cómo está configurada esa química. Entonces, somos quienes queremos ser. A la larga somos quienes queremos ser. Y si no estamos felices con quienes somos, hay un factor del entorno, de afuera, que nos está indicando por dónde ir y por dónde no. Y ahí creo que viene el punto con Acuario y todo eso, que es rompamos los guiones que están escritos a nivel colectivo de cómo debemos ser, porque no existe el guión perfecto para nosotros, solo nosotros lo podemos escribir cuando nos conocemos y sabemos realmente si el helado de frutilla realmente me gusta o no me gusta. total. Como, bueno, esto.
Genial, pues muchísimas gracias, Val, una maravilla. Y por eso también es muy importante recontar la astrología como hacéis en la bioastroescuela o también recontar cómo son los arquetipos planetarios a través de las nuevas regencias, de la astrología cosmológica, porque realmente si no cambiamos los símbolos, si no cambiamos cómo sentimos, cómo nos contamos las cosas, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Y literalmente en la astrología clásica el poner a Leo en el centro hace que nos quedamos fijos, literalmente, ¿no? Pues bueno, Val, creo que hemos repasado todo maravillosamente. Creo que es una oportunidad esta luna llena y todo lo que se nos viene encima con todo este movimiento que va a haber en julio. Va a haber un montón de cosas y para todo lo que hemos hablado de reprogramar, como que siempre está la opción de transformación, pero la verdad es que este año 2026 y especialmente este julio con tanta movida, me parece que es un gran momento. Y bueno, yo te agradezco toda tu sabiduría y todo lo que traes, el hecho de que hayas fundado la Bioastroescuela, que siempre es un regalo al mundo, es tu regalo leonino acuariano. Sí, al mundo. Sí. Como el mío es la astrología cosmológica. Es exacto, sí, somos ahí las dos partes de este sistema. Andy, agradecerte a vos, como siempre, desde el primer momento, años atrás, por encontrarnos y caminar juntos y dar esta posibilidad. Y desear a todos que tengan una consciente luna llena y que sepan que se puede en una mejor realidad. Y también esto aprovechar para los cosmolocos, porque sé que hay muchos, que estoy dictando el curso de neurociencias para astrólogos, pero es un curso introductorio de 6 clases. Eso para mí es súper, súper importante. De hecho, también por eso lo armé, porque ahí justamente entendemos cómo funcionan los sesgos, el sistema nervioso, el cerebro predictivo, la memoria, todo esto que hablamos, que en realidad es para astrólogos, pero en realidad igual está armado para cualquier tipo de persona que le interese la conducta humana o todo lo que tenga que ver con el desarrollo de entender nuestro sistema primero que nada, para justamente poder desde ahí después elegir algo distinto. Y para mí es importante para los astrólogos porque con la IA la pregunta que nos queda es ¿cuál es el rol del astrólogo en el futuro? Con la IA presente, ¿no? Entonces, Claro. como está toda esa información disponible, está grabado, lo pueden ver, se puede hacer con clases online, bueno, en vivo también, depende de las personas, pero está ahí y es un material súper rico que lo recontra estoy recomendando porque justamente nos da la información para entender cómo funcionamos y desde ahí, quienes quieran, poder crear una mejor realidad. Así que, Y lo Andy, estás haciendo con las regencias cosmológicas, además, ¿no? O las mencionas, ¿no? Creo que por eso lo no decías. spoilees. Sí, sí, porque en realidad también la crisis que vengo teniendo de la famosa de los 42 es replantear toda la astrología de nuevo, o sea, ya no puedo mantener las regencias anteriores demasiado tiempo, ya es como que se me cae porque las cosmológicas real, o sea, es orden, vos tradujiste un orden natural y cuando lo ves, en mi caso, como decía antes, yo investigo un montón, aplico un montón, o sea, como soy muy en eso exacerbada, sí, la cosmológica es la que realmente muestra la mejor coherencia, o sea, es impecable, es limpia, es perfecta, es pura, no tiene, no tenés que encontrar lógicas rebuscadas para explicar por qué entonces el regente de tal es tal, o sea, es todo más limpio. Y cuando más limpio, es más ordenado, y cuando más ordenado se entiende más. Sí. Entonces, no se habla mucho igual de astrología en este curso introductorio, ¿sí? Sí se habla de cómo funciona el cerebro, Mm, y el sistema, y justamente es para astrólogos, porque considero que hoy el astrólogo tiene un rol fundamental, eh, porque está asociado a nosotros los astrólogos un poder que hay que también derribar, ¿no? Derrocar esa imagen que tienen del astrólogo las personas, ¿no? Como lo que creen del astrólogo, que es, no, o sea, no es así. Entonces, creo que va por ahí para que también el astrólogo haga una crisis de paradigma, o sea, claramente va a ser una claro. crisis porque se va a empezar a replantear, como por ejemplo el tema de cuando uno interpreta una carta, no está interpretando la carta, está interpretando desde sus propios sesgos, desde su propio sistema nervioso, como aprendió ese sistema nervioso a interpretar.
Entonces estoy interpretando información desde mi sistema. Entonces estoy interpretando la carta en sí, estoy interpretando en base a quién soy, estoy hablando del otro, estoy hablando de mí. Creo que también, ¿no? Como la profesionalización de todo esto que hacemos es llevar a cuestionarnos realmente qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de astrología, cuando abrimos una carta y tenemos enfrente a una persona con un montón de expectativas, para que también eduque, porque para mí el astrólogo tiene que educar. El astrólogo es el primero que tiene que decir los horóscopos no funcionan. Pero hoy te voy a Claro. hablar de horóscopos porque me gusta jugar con eso, pero es como, y entiendo que cada uno va a hacer lo que quiera, pero otra vez, en el colectivo, nuestro rol tiene una carga y un peso que yo me lavo las manos de eso. Yo no quiero ni loca ser responsable de eso. Entonces también es como buscar que la comunidad astrológica empiece a ordenarse también un poco más para poder transmitir lo que realmente podemos hacer y cómo podemos realmente acompañar a las personas, más allá de interpretar una tabla, porque es como lo que te decía de una partitura musical. Es como Mm, pensar que al mirar una partitura musical estás escuchando música. No, o sea, es no, como claro. no, son códigos, son datos, es información, pero no está hablando en el caso de la carta, una persona, una experiencia, una infancia. La carta no te cuenta nada de eso, solo te da datos. Entonces, bueno, en este cambio también de paradigmas, como acompañar a los astrólogos que quieran conocer más, cuál creo que realmente está siendo nuestro rol dentro de este sistema, ¿no? Así que y bueno, y acompañado claramente con la cosmológica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, o sea, yo siempre digo que es muy importante que seamos pedagogos casi más, ¿no? Lo decíamos antes, como de que las personas aprendan a descifrar su propia carta más que Sí, depender del astrólogo. Eso es súper importante y salir sí. del esquema de eso, de que voy al astrólogo a que me diga quién soy, porque yo estoy perdido, ¿no? Si uno no se mira a sí mismo, si uno no toma la astrología, no hace nada, no le va a transformar, o sea que no. Realmente la verdadera responsabilidad, o sea, desde llevar a la astrología a la seriedad, sería más darles a las personas las herramientas para hacerlo, igual que un nutricionista no te da la papilla con la cuchara, tienes que cocinarte tú solo, tienes que aprender que te viene bien comer estas Te da la cosas y no. receta. A lo sumo te da una Claro, receta de te cómo da la hacer un receta, pero pan. como tú no lo integres o como tú no te enfrentes a tu adicción al azúcar o a tu adicción al café en un Exacto. momento dado, pues no. No vas a hacer Exactamente. nada. Pues es lo Exactamente es mismo. así. Así que Mm. bueno, por eso, nuevamente, ¿no? Como feliz luna llena de toma de conciencia. Y si la realidad que se está mostrando no es la que nos gusta, seamos conscientes que depende de nosotros también eso. O sea, depende de nosotros. O sea, que nos guste o no nos guste, Y eso está bien. depende de nosotros. Y eso está bien, exactamente. Así que Andy, gracias. Eso nos gusta. Bueno, muchísimas gracias. Like, like, like. Vale, un abrazo muy grande. Un abrazo canceriano. Sí, totalmente. Oxitocina, sí, chiqui, chiqui.